Dear colleagues, thank you for Queridos joining. colegas, muchísimas gracias por uniros a esta reunión sobre el virus de la viruela en la cabra y en las ovejas. Soy el señor Alexandra para el control de la fiebre aftosa y me gustaría darles alguna información técnica con respecto a la reunión. Será una reunión que se desarrollará tanto en español como en inglés y les pido que por favor seleccionen el idioma que les gustaría que sonase en sus ordenadores o en el que les gustaría intervenir. Lo pueden hacer haciendo clic en el icono del globo terráqueo en la parte de abajo a la derecha de sus pantallas, en el icono que pone interpretación. Les pido que por favor mantengan sus cámaras apagadas durante toda la reunión porque hay un gran número de participantes. Me temo que van a estar ustedes con los micrófonos apagados. No les vamos a permitir encenderlos, pero pueden, por supuesto, formular preguntas a través del chat. Y para la introducción, la verdad es que estoy encantado de poder darle la palabra a Fabrizio Rosso, el secretario ejecutivo adjunto de la EUFMD, para que les dé la bienvenida y que diga algunas palabras introductorias. Fabrizio, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Chaco. Y me gustaría simplemente darles la bienvenida a todos a este webinario sobre la emergencia actual a la que nos enfrentamos. Me gustaría agradecer a los representantes de los Estados miembros de la UEFMD por haber ayudado a organizar este webinario, y muchas gracias a los veterinarios por seguir preparándonos para contar con las capacidades necesarias. Seguramente ya saben que la UEFMD ha establecido un programa fundado por la Comisión Europea que crea los buenos principios para la UEFMD, para que estemos preparados y podamos controlar la situación y que podamos también estar preparados en otras enfermedades transfronterizas similares a la fiebre aftosa. Y sobre todo consideramos que compartir las experiencias de campo entre los veterinarios durante las situaciones de emergencia y antes de las situaciones de emergencias es perfecto para poder estar preparados. Y creo realmente que reuniones como esta reunión, son vitales para mejorar la capacidad de respuesta europea ante la emergencia de focos de enfermedades animales. Y estamos encantados de ver a tantísimos participantes hoy aquí y espero que estén interesados y que disfruten mucho de este webinario y de las presentaciones de los colegas que hoy van a compartir información con nosotros. Les deseo que disfruten de este webinario y les pido que por favor sigan a la EUFMD para estar al día de otros eventos. Muchísimas gracias, Fabrizio. Y es- este webinario es para la mejora de las capacidades de detección de viruela ovina y caprina, y la conversación se centrará sobre todo en el reconocimiento y diagnóstico de la enfermedad. Vamos a contar con 3 presentaciones. Las presentaciones en el día de hoy serán una del Laboratorio de Referencia Europeo para la viruela ovina y caprina en Ciansano, la situación global también en cuanto a diagnóstico y experiencias de experimentos en el laboratorio. Después contaremos con una presentación sobre las observaciones en el campo y las lecciones aprendidas de epidemias de viruela ovina y caprina actuales, lo que hemos visto en Europa del Este, y una presentación sobre la ciencia clínica y las características específicas de la epidemiología y cuáles son las experiencias de la emergencia de viruela ovina y caprina que hay actualmente en España. Después de las presentaciones les pedimos que por favor planteen todas las preguntas que puedan tener en nuestro chat y nos centraremos en dichas preguntas al final de la reunión. Ahora me gustaría darle la palabra a Nick Dereke de Dareo y le permitiré, por lo tanto, que haga la primera presentación. Muchísimas gracias, Yatko.
Voy a tratar primero de compartir mi pantalla para mostrar la presentación. ¿Está bien así o debería cambiarlo? Si lo puede cambiar, por favor, lo cambio. Perfecto, muchas gracias. Estupendo, entonces puedo empezar con la presentación. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por recibirme. Soy Nick Deregue de Sinsalo, en Bélgica, y soy el portavoz del laboratorio de referencia para la viruela ovina y caprina. Y en mi presentación voy a tratar de darles una visión general que se centra sobre todo en diagnósticos de laboratorio, y esto lo voy a ligar a los experimentos que se están realizando. En primer lugar, me gustaría empezar hablando de que la viruela ovina y caprina forma parte de la familia de la viruela, que tiene distintos genes, y en esta ocasión nos vamos a centrar en la viruela ovina y caprina. Y dentro de este gen tenemos genes distintos, tres virus distintos. Todos ellos están no segmentados, tienen en torno a 150 pares y tienen la misma identidad, aunque si miramos el análisis genético de esos tres virus, tienen nucleólidos tienen la identidad de nucleólidos, pero también es importante decir que estos virus suelen ser bastante específicos para el huésped. Por lo tanto, las enfermedades de piel se pueden encontrar, por ejemplo, en ganado, pero para cabra y para ovina hay una especificidad menos estricta que para ganado. Y parece, por lo tanto, que las distintas razas de oveja pueden contagiarse, pero dependerán los impactos de la raza. Por ejemplo, la mortalidad está en torno a 70-90% en las razas autóctonas, pero la mortalidad es más baja, en torno a 5-10%. Esto es distinto a las razas, por ejemplo, europeas, australianas. La mortalidad y la morbilidad podrían ser tan elevadas como el 100%, y esto es dañino para los animales, obviamente. Ahora mismo no queda muy claro cuál es la importancia de la fauna silvestre para la viruela ovina y caprina. Es un poco distinto para la viruela caprina, por ejemplo, que puede también infectar goral y el suero rojo. También vemos que la cepa viral puede tener un impacto en la enfermedad, en el curso de la enfermedad, como por ejemplo aquí a la derecha podemos ver un ejemplo de un experimento que realizamos en Cienzano, donde las ovejas fueron infectadas con 4 cepas distintas de viruela ovina, y aquí podemos ver en verde, por ejemplo, que para la cepa marroquí los animales se ponían muy enfermos con unos scores clínicos muy elevados. En cambio, para otras cepas mostraban que tenían signos clínicos entre 7 y 40 días después de la infección, y después empezaban a recuperarse y al final volvían a estar sanos los animales. Así que tanto la cepa como el gen pueden tener un impacto importante. Bien, ¿dónde se puede encontrar la viruela? Lo podemos ver en este mapa. Aquí podemos ver que la mayoría de África es endémica de la enfermedad, también Oriente Medio es endémico, y también se puede encontrar de forma regular en distintos países asiáticos. Vemos que en Europa ha sido muy limitado en las últimas décadas, con tan solo algunos focos en Grecia y uno en Bulgaria. En esta diapositiva mostramos más o menos la misma información, pero vemos los países en azul que informaron de un foco de viruela ovina o caprina en los últimos 2 años. Y aquí podemos ver que distintos países de las regiones endémicas también informaron sobre focos, pero o brotes, lo que nos lleva a reunirnos hoy aquí es el hecho de que España también informó acerca de un brote, un foco, y de eso hablaremos durante las presentaciones que seguirán a la nuestra. Y creo que un aspecto muy importante que tenemos que recordar de este webinario es cómo se transmite el virus de la viruela ovina y caprina, porque está muy ligado a las medidas de control que se pueden tomar para evitar la propagación del virus.
se transmite mediante contacto directo entre animales y también, por ejemplo, el virus que está en aerosoles o que está en la saliva, en las secreciones nasales o en las secreciones conjuntivales. También podemos encontrar el virus en las lesiones de piel pero también, o cutáneas, pero también en la leche o en la orina o en las heces. Pero además de la transmisión directa, también es muy importante que tengamos en cuenta que puede haber una transmisión indirecta de la viruela que puede hacerse a través de lana, de pieles o también se puede transmitir entre trabajadores, entre veterinarios o con vehículos que van de una granja a otra, etcétera. Y también es muy importante recordar que el virus, cuando está presente en materiales orgánicos, puede ser bastante resistente y los establos que están contaminados también pueden ser una fuente de nuevas infecciones si nuevos animales se introducen en esos establos. Y a lo mejor es algo que no habríamos considerado, pero también el medio ambiente puede también ser un factor. Por ejemplo, en los pastos puede quedarse el virus y causar la infección de otros animales. Los vectores en la transmisión indirecta no los conocemos tan bien, puede que se dé, pero no es un principal canal de transmisión. Hay muchísimas rutas de transmisión distintas canales de transmisión porque es un virus muy resistente. Por ejemplo, en la sangre se puede mantener durante varios días, pero por ejemplo en las costras puede estar durante 6 meses. En las costras puede haber muchísimos virus en forma infecciosa durante 6 meses. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, de en los corrales o en los pastos, el virus puede quedarse durante 6 meses. Es decir, que hay una franja de tiempo muy larga después de la infección y después de haber retirado a los animales de la zona, puede seguir el virus y causar nuevas infecciones en nuevos animales que estén en esos mismos establos o que utilicen los mismos prados para pastar. Lo bueno es que el virus es susceptible ante los principales desinfectantes y también es susceptible ante condiciones de pH muy alcalinas o ácidas y también con la temperatura se puede inactivar el virus. Entonces, la persistencia del virus hace que la bioseguridad sea muy importante. Tenemos que pensar, por ejemplo, en limpiar los camiones, las ruedas. Es muy importante desinfectar también los establos y también es muy importante tener en cuenta los pastos porque no es tan fácil de desinfectar y de hecho la mejor forma de luchar contra ello es mantenerlos vacíos tanto tiempo como sea posible sin introducir a nuevos animales en los pastos. Y lo que normalmente vemos después de una inspección con viruela ovina, pues es normalmente un periodo de 4 o 5 días o a veces puede llegar hasta 3 semanas en algunos animales y después de algunos signos clínicos se van a desarrollar. Primero vemos que hay una fiebre muy elevada y podemos ver algunos ejemplos en los gráficos a mano derecha. Hemos hecho estudios de infección en las ovejas, hemos tratado de hacer experimentos con distintas dosis de virus y vemos un poco cuándo llega la fiebre, que es en torno a 5 o 7 días después de la inspección y podemos tener fiebres que pueden llegar a 41 grados en muchos casos. Y durante la fiebre también vemos que hay una inflamación de los ganglios linfáticos, que se disminuye la producción de la leche, los animales tienen menos apetito, pues suelen tener anorexia o se pueden deprimir. Y también tenemos desarrollo de conjuntivitis, rinitis o descargas mucopurulentas, eh, y se puede incluso llegar al desarrollo de neumonía. Y después de estos signos clínicos no específicos, también podemos tener el desarrollo de los signos clínicos característicos de la viruela. Esto significa que se dará el desarrollo de máculas y pápulas, es decir, de lesiones. Normalmente las veremos alrededor de la boca, de los labios, las veremos en la cabeza. Y lo que es muy importante y no suele ser el primer lugar en el que podemos encontrar estas lesiones es bajo la cola y a veces también lo podemos encontrar entre las piernas en algunos animales en todo el cuerpo y estas lesiones se van a seguir desarrollando y al final se convierten en costras. Otra cosa que es importante tener en cuenta para la viruela es que no siempre tenemos las lesiones en la parte exterior del animal, sino que también puede haber lesiones en los órganos internos con lesiones de viruela. Aquí vemos algunas imágenes de lesión de viruela que se encuentran en los pulmones o, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, pero también las hemos encontrado, por ejemplo, en los riñones y en el hígado. Por lo tanto, es muy importante porque contribuyen al sufrimiento del animal.
Sí, tenemos animales que tienen lesiones típicas de la viruela. Es bastante fácil diagnosticar la enfermedad y por eso normalmente las revisiones clínicas son muy importantes y el diagnóstico médico es fundamental, pero en todos los casos no es tan fácil porque a veces hay otras causas y hay otras enfermedades que pueden tener síntomas parecidos. Si la enfermedad no se desarrolla siguiendo el procedimiento normal. Aquí podemos ver dos animales que tenían, por ejemplo, lengua azul, pero que también tenían descargas nasales y tenían una inflamación de la cabeza, que también solemos ver en caso de viruela. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, el virus de la boca ulcerada, que puede crear la misma situación. Y estos síntomas que vemos en la parte de abajo pueden también confundirse con la viruela. Entonces, a veces es muy importante contar también con diagnóstico de laboratorio para asegurarnos de cuáles son los virus a los que nos enfrentamos. En el laboratorio contamos con distintas técnicas para detectar el virus de la viruela y las primeras técnicas tienen que ver con la detección del virus, del propio virus. Entonces tenemos que encontrar el virus infeccioso y estamos hablando de aislamiento del virus, por ejemplo, aislar las células y también, bueno, pero esto es muy laborioso, es un test muy laborioso y a menudo lo hacemos simplemente para confirmación. Pero sobre todo lo que hacemos es detectar el ADN vírico y hacemos distintos PCRs. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Y, por ejemplo, tenemos PCRs que pueden detectar todos los virus de viruela. Tenemos otros PCRs que nos permiten distinguir cuál es el virus de viruela que está infectando a nuestro animal. Nos dirá si es viruela ovina o caprina o si, por ejemplo, es otro virus. Y aquí tenemos otros PCRs a los que llamamos, DIVA PCR, que nos dice si nuestro animal fue infectado con una cepa vacunal o una cepa salvaje. Y luego tenemos otros test que son más dirigidos a la detección de anticuerpos, por ejemplo, los test serológicos y también tenemos el de referencia, que es el test de neutralización del virus, que es bastante intenso y en nuestro laboratorio lo solemos reemplazar con el hipno. Y luego tenemos el ELISA, por ejemplo, para la detección de la viruela ovina, que nos permite observar una gran serie de muestras, pero no está totalmente validado para las ovejas. Y luego hay otros test como el AGID y el IFAT, pero esos no están tan presentes, no se usan mucho porque a veces les falta un poco de especificidad o sensibilidad. Lo que es muy importante para los test diagnósticos son las muestras que recibimos para realizar esas pruebas, esos test. Y siempre es positivo tratar de llegar a mandar muestras en los que el virus lleva bastante tiempo presente y en grandes cantidades. Entonces, a veces es mejor tener suero, pero no solamente sangre. Si queremos hacer la detección del virus, en ese caso, para el aislamiento del virus, lo mejor es que nos manden una muestra de sangre o material de las lesiones cutáneas porque suelen contener grandes cantidades de virus. También para la PCR podemos utilizar las mismas matrices como, por ejemplo, material de lesiones cutáneas o sangre, pero una buena alternativa es la utilización de saliva, por ejemplo, em, o de secreciones nasales, porque suele estar el virus presente durante mucho tiempo y en grandes cantidades. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de por qué las secreciones nasales o la saliva pueden ser interesantes. Este es un recurso que recibimos durante experimentos de infecciones. En la parte de la izquierda vemos los resultados de 7 ovejas a las que inoculamos el virus y después de la inoculación podemos ver que en el día 4, en torno al día 4, podemos detectar el virus en la sangre, pero también en secreciones bucales o nasales y vemos que todos los animales infectados y la saliva y también la secreción nasal son positivas, pero esto después de una infección intradérmica. A estos animales también les añadimos 4 ovejas para que estuvieran en contacto y en estas ovejas de contacto vemos que las primeras daban resultados positivos después del día 11 o día 9 con muestras de saliva o de secreción nasal y en el día 14 vimos que casi todos los animales daban positivo tanto en los test de secreción nasal o de saliva.
Y en cambio, en los primeros tardamos 60 días en detectarlo. Por lo tanto, pensamos que las secreciones nasales o la saliva pueden ser una buena opción para detectar la viruela. Y luego hay unas directrices importantes para mandar muestras al laboratorio. Primero, es importante que se recaben las muestras de una forma segura tanto para ustedes como para el animal. Hay que pensar también en los agentes que pueden estar presentes en las ovejas. También es importante que tratemos de recoger las muestras de forma aséptica para que no haya una contaminación cruzada entre las muestras y por lo tanto es importante también cambiar de agujas, cambiar de escalpelos si estamos tomando muestras de distintos animales. Y también es importante que recaben las muestras en cantidad suficiente y volumen suficiente para que podamos realizar todas las pruebas necesarias. Una vez que se recaban todas las muestras, es importante que las manden tan pronto como sea posible al laboratorio y merece más la pena que lo hagamos en las condiciones correctas, es decir, en frío. Y también es importante tener en cuenta que puede haber también normativas nacionales en cuanto al envío de muestras porque puede ser una fuente de transmisión del virus. Bien, para finalizar mi presentación, cuento con 3 o 4 diapositivas acerca de cómo se establecen las medidas de control. Es importante tener en cuenta que las medidas de control siempre tienen como objetivo evitar la transmisión directa e indirecta del virus. Por ejemplo, para evitar la transmisión directa, se puede utilizar la eliminación o el sacrificio. También hay que restringir el movimiento estableciendo zonas de protección y de vigilancia y también es importante realizar las investigaciones epidemiológicas necesarias con vigilancia activa y pasiva y obviamente el objetivo es tener una detección temprana de los casos y también es muy importante que todas las partes interesadas sean conscientes de la enfermedad y creo que el hecho de que estén ustedes hoy aquí es un buen ejemplo de este punto. También queremos evitar la transmisión indirecta y para ello la bioseguridad es muy importante. Tienen que tener en cuenta la bioseguridad en las granjas, en las plantas lecheras, en los mataderos, pero también todos los actores deberían estar involucrados y tenemos que hacer que los visitantes, los trabajadores veterinarios, camiones, etcétera, sean controlados. Y es muy importante también realizar la limpieza y la desinfección necesarias y también es muy importante mantener la idea de que puede haber persistencia ambiental del virus. Entonces hay que evitar las zonas de pastoreo común y como última opción de control también está la vacunación. Y también hay distintas vacunas comerciales que son normalmente las atenuadas y que pueden tener distintas cepas de viruela ovina. Y estas vacunas las pueden ustedes ver en la parte de abajo a la izquierda. Pueden ver un experimento que realizamos a principios de este año donde probamos 2 vacunas distintas y un grupo de control y vemos que sí que se mejoró el control. Vemos cuál es el control de la enfermedad. Si vacunamos con estas vacunas, también podemos crear inmunidad, una inmunidad de unos 2 años, pero no hay vacunas DIVA ahora mismo. Entonces, una vez que hemos vacunado a un animal, ya no podemos saber si los anticuerpos que detectamos vienen de la vacuna o de una infección. Y tenemos que saber que con estas vacunas podemos también tener algunos efectos secundarios. Y los principales efectos secundarios que podemos observar después de la vacuna es la fiebre, por ejemplo, depende de la vacuna y de la hornada de vacunas. Aquí podemos ver en las imágenes algunos de los problemas, una inflamación importante que puede incluso necrosarse en el lugar de la infección, que se puede curar, pero no es lo que estamos buscando cuando vacunamos a los animales. Y luego también ha habido algunos informes acerca de experimentos con vacunas inactivadas, pero no creo que... A ver, estas vacunas no creo que estén comercializadas aún. Y en estos estudios vieron que estas vacunas funcionan bien, que protegen frente a la viruela ovina y lo bueno es que tienen menos efecto secundario. Lo malo es que no permiten tampoco el enfoque DIVA y que tenemos que tener en cuenta si utilizamos las vacunas inactivadas es que a menudo necesitamos 2 dosis iniciales para obtener la protección y que después necesitaremos refuerzos regulares porque no tenemos una inmunidad a largo plazo. Y luego me gustaría mencionar también que todas las vacunas están ahora mismo en fase experimental, pero no están disponibles ahora mismo. Y, y creo que con estas palabras he llegado al final de mi presentación y estaré encantado de responder a sus preguntas al final del webinario. Thank you very much.
Muchísimas gracias, Nick. Ya tenemos algunas preguntas en el chat para ti. Sugiero que continuemos con la próxima presentación. Queridos colegas, como representante del equipo EUFMD y una persona que estuvo involucrada en el control de la epidemia de viruela ovina en el este de Europa desde 2010, voy a proporcionar una breve información sobre algunas de las observaciones de campo y las lecciones aprendidas gracias a las epidemias que tuvieron lugar en la región en aquel momento. Tanto la viruela ovina como caprina son endémicas en África y en Oriente Medio, pero después de 2010 han pasado a Kazajistán, Kirguistán, Mongolia y también se confirmó, por ejemplo, en la Federación Rusa. Los brotes fueron notificados y en los Balcanes, en la zona de los Balcanes, también en Turquía, con más de 1.000 focos desde 2010. ¿Cómo se considera? Aunque la enfermedad se considera exótica, en la Unión Europea ha habido brotes en Grecia y en Bulgaria. En Bulgaria un total de 4 brotes en 2013 y con más brotes, más focos en Grecia. El último foco se dio en la península, en los territorios nororientales en 2018 y el último brote en Lesbos en 2018 también. Aunque la enfermedad pudo ser contenida en Bulgaria y en Grecia, gracias a la eliminación de los animales enfermos, en Turquía se hizo simplemente una campaña de vacunación. Y ahora me gustaría hablar de cuál fue la situación en Bulgaria y en Grecia, que es lo que hemos visto, y con fotos de los brotes y focos búlgaros. Al principio, las señales clínicas de la viruela no fueron reconocidas ni siquiera por los veterinarios experimentados que trabajan con la enfermedad y que trabajaron con ella en los años 90. El diagnóstico clínico al principio fue que era lengua azul, es decir, fiebre catarral. Y aquí podemos ver una oveja que dio positivo a viruela ovina con lo que se ve aquí visible, es decir, visto desde fuera, las descargas nasales y la hiperemia generalizada de la nariz y los labios en las ovejas. Esto lo podemos ver también en otras enfermedades, como en los pequeños rumiantes. Y en estas imágenes podemos ver claramente que hay lesiones, máculas en un lado, en un lateral al principio de la viruela ovina y en la otra foto podemos ver ya las costras. Las lesiones más viejas que muestran que la detección fue tardía, pero de nuevo me gustaría llamar su atención acerca del hecho de que no es fácil reconocer, sobre todo cuando hablamos de las lesiones en la boca. Y aquí, obviamente, la enfermedad se detectó de forma tardía cuando ya más animales habían mostrado signos clínicos. La viruela la viruela ovina, aquí tenemos lesiones de viruela bucal y lesiones generalizadas en la cabeza en esta imagen. Y de nuevo, si investigamos, pues podemos ver más pápulas e incluso vemos aquí las lesiones en la piel. Cuando abrimos la boca, en varios casos podemos observar lesiones papulares multifocales en el labio superior e inferior y en la lengua también. Y también tuvimos que testar la saliva en este animal y dio positivo, en la PCR dio positivo y por eso mostramos que la saliva es una muestra estupenda para hacer test y mandar muestras para PCR es mejor incluso que la sangre. Aquí tenemos algunas pápulas únicas y discretas que no son tampoco muy fáciles de detectar. Y incluso aquí, bueno, aquí de hecho tenemos
algunas formas de detectar esas pequeñas pápulas que pueden sugerir que existe la presencia de viruela ovina en estos animales. Aquí de nuevo son pápulas discretas, pero también vemos que hay costras en ovejas que dieron positivo en el virus de viruela ovina. No son lesiones tan generalizadas como las típicas imágenes clínicas que se pueden ver. De nuevo, aquí estas pápulas discretas en distintas partes del cuerpo y hay que ir buscándolas con cuidado para detectarlas. Y otras lesiones también discretas en la pierna. Estas eran lesiones y esto no se vio al principio, las señales clínicas no se vieron al principio. Y esto es algo que puede pasar en la viruela ovina. Y aquí tenemos otras lesiones más visibles, más fáciles de encontrar, que están en las piernas, de hecho en una parte de las piernas, y en este caso podemos ver también que hay máculas múltiples y pápulas múltiples en la zona de la axila y la verdad es que es muy visible. Cuando estamos haciendo el examen clínico in situ es importante mirar esta parte del cuerpo. Aquí de nuevo múltiples pápulas en la parte interna de la axila donde típicamente se pueden reconocer. Y también aquí tenemos unas características de la viruela ovina, unas lesiones muy características de la viruela ovina que se suele encontrar en el abdomen ventral, en la cara interna del muslo y en las glándulas mamarias y suele estar muy inflamada la zona. Luego aquí tenemos las pápulas características de la viruela en las glándulas mamarias y vemos que esto también es muy visible como lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Las lesiones características de la viruela se ven sobre todo en la base de la cola y en la zona inguinal. La recomendación es que, sobre todo cuando hay muchos animales a los que tenemos que examinar en un rebaño, hay que tratar de mirar debajo de la cola. Ahí es donde sobre todo vamos a encontrar las lesiones de viruela y puede ser muy fácil encontrar sin tener que andar perdiendo tiempo buscando en otros lugares, buscando detalles en los distintos animales. Las lesiones características de la viruela, de nuevo, en la base de la cola, pero es que además aquí tenemos la temperatura que está por encima de 40 grados, la temperatura corporal. Y esto es un indicador de que hay viruela ovina con fiebre. Aquí contamos con las lesiones características generales que están en todo el cuerpo, que están en la zona inguinal, el abdomen ventral y en las glándulas mamarias. Aquí tenemos otras características generales. Las lesiones maculares y las pápulas son visibles al cortar la lana y esto se recomienda para hacer algunas pruebas, simplemente para asegurarnos de que estamos hablando realmente de una infección generalizada. Y si miramos más de cerca, podemos ver que las pápulas y las máculas están visibles cuando cuando esquilamos un poco la lana. Y luego post-mortem y durante la necropsis, las que vemos que aquí hay algunas pápulas generalizadas características. Estas son, estas son simplemente fotos de del electroscopio. Tenemos aquí el electromicrógrafo y tenemos aquí distintas partículas de virus y aquí hemos hecho una tinción para que veamos cómo funciona el virus y en las epidemias. Y aquí, en cuanto a la histología, tenemos aquí tenemos muestras de piel. Vemos aquí los acidófilos en el citoplasma y vemos las flechas que los señalan. ¿Y cuáles fueron las observaciones? Bueno, pues la viruela ovina y caprina no ha sido normalmente notificado por los agricultores porque no estaban muy concienciados al principio de la epidemia. Muchos pensaban que era simplemente lengua azul y bueno, puede que ese sea el motivo por el cual haya habido una detección tardía y pocas detecciones y esto contribuyó a la propagación de la enfermedad, sobre todo cuando hablamos de pequeños pueblos y de zonas de copastoreo. Vemos distintos tipos de cepas en la misma zona. Luego, los exámenes clínicos y la notificación pasiva de los signos clínicos son importantísimos para la detección de la viruela ovina y caprina y esto tiene que dejarse clarísimo. Estas son enfermedades que son visibles y que se pueden detectar con los signos clínicos
cuando se ve el diagnóstico es fácil y, por lo tanto, cuando informamos en la región es importante que lo hagamos con profundidad para poder tener detecciones tempranas. En el caso de grandes rebaños, durante los exámenes clínicos, las investigaciones bajo la cola son un método rápido y fiable para la detección de la enfermedad. Gracias a la experiencia búlgara, vimos que la saliva podía ser una muestra excelente para las pruebas de PCR. La enfermedad no se observó en las cabras, sin embargo, las cabras deben considerarse como un alto riesgo para la propagación de la enfermedad, ya sea mecánica o por otros medios. En caso de copastureo, los distintos rebaños y patrios traseros del mismo pueblo, los pastos son siempre un riesgo para la propagación de la enfermedad. Estas son las principales conclusiones y hay que frenar el copastureo durante la enfermedad. Se propagó indirectamente por los seres humanos y por los materiales contaminados o por el transporte de animales vivos. Los signos clínicos subclínicos no fueron detectados y porque hubo movimientos ilegales de animales. Y otro factor adicional que ha contribuido a la propagación de la enfermedad es el sacrificio sanitario parcial de las explotaciones afectadas al principio de la epidemia. Es decir, si tenemos distintos animales del mismo dueño, todos tenían que haber sido sacrificados. No se hizo, se fue retrasando, se retrasaron las medidas. Y también se vio que había un transporte en largas distancias, tanto en Bulgaria como en Grecia, y, y no queda claro si hubo una supervivencia del virus en la zona o se introdujo el virus. Tenemos que saber que la viruela ovina es muy característica, salvo en la boca. En la boca puede también confundirse con urticaria por insectos, también la boca ulcerada o la lengua azul, la fiebre catarral. También se puede considerar que puede ser fiebre aftosa y todos tienen unos rasgos muy similares, por eso es importante contar con confirmación del laboratorio tan pronto como sea posible. Y en el caso de que los signos sean detectados, lo primero que hay que hacer es comprobar si es fiebre aftosa o si es viruela ovina. Peste de pequeños ruminantes, después lengua azul y por último todo lo demás. En esta parte de mi presentación hablo de lo que están haciendo en Grecia y en Bulgaria y en Turquía. Están haciendo ahora mismo una vigilancia coordinada gracias al programa TRACE y se incluyen distintos componentes de actividades de vigilancia, pero sobre todo están utilizando modelaje con cámaras para poder ver cuál es la situación. Si se detecta por un lado, se informa al otro lugar para evitar que la enfermedad se propague de forma libre. Tenemos que basarnos en distintos datos de los laboratorios y recabar datos y seguir un método de análisis. Los datos proporcionados por Turquía y Bulgaria se envían todos los trimestres y se realizan informes trimestrales para las enfermedades transfronterizas en la región de TRACE. Todo esto esta información se proporciona en los informes y hay otras herramientas que también están disponibles y que han sido desarrolladas por EUFMD para que se utilicen tanto en tiempos de paz como en tiempos de emergencia. Obviamente tenemos que priorizar la vacuna, esa es la forma más pragmática. Tenemos que siempre darle la prioridad a la vacuna dependiendo del riesgo y también tenemos que ver cuáles son los recursos. Pero también tenemos herramientas de monitorización de riesgo para poder ver cuál es la probabilidad de que entre la enfermedad. También estamos hablando de las enfermedades transfronterizas. Tenemos que utilizar la información clave de los países vecinos para el control. Las naciones miembros de UFMD están conectadas para ver cuáles son los distintos caminos de entrada de las distintas enfermedades transfronterizas. Tenemos una plataforma también de creación de modelos para controlar y simular la transmisión de enfermedades entre países. Estamos desarrollándolo ahora mismo para la viruela ovina y caprina. También tenemos una caja de herramientas de buenas prácticas que se llama Get Prepared para la preparación de los países y luego también tenemos una caja de herramientas a la que llamamos Emergency Toolbox con distintas herramientas online que
están disponibles para los Estados miembros y para otros países para que proporcionen información y tengan éxito en este sentido. Muchísimas gracias a todos por su atención y estaremos encantados de abordar las preguntas que puedan plantearnos. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a España y estoy encantado de poder presentar hoy aquí a Germán Cáceres Garrido, que es el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Agricultura, de Alimentación y Pesca de España, que ha preparado una presentación estupenda sobre la experiencia española, con las observaciones actuales sobre la epidemia actual. Y estamos simplemente esperando a que podamos iniciar el vídeo. Aquí está el vídeo. Hola, buenos días. Soy Germán Cáceres Garrido. Soy jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Agricultura de España y voy a tratar de mostrarles lo que estamos viendo en el brote actual de la viruela ovina y caprina en España. La situación en España actualmente, como saben, es una situación en la que detectamos la existencia de la enfermedad en septiembre después de 50 años de ausencia. Conocimos la presencia de la enfermedad en el norte de África desde hace bastante tiempo, pero hasta ahora no habíamos tenido ninguna llegada de la enfermedad a nuestro país, pero este año ha cambiado y lo inesperado sucedió y encontramos la enfermedad. Actualmente hay 21 focos confirmados mediante análisis de laboratorio, mediante nuestro laboratorio de referencia. 8 se encuentran en Benamaurel, en Granada, 3 en el municipio de Cúllar, en Granada también, 1 en Baza, en Granada también, 1 en Oria, en Almería, una provincia que está muy cerca de Granada o que bordea Granada. Todos estos focos pertenecen al mismo grupo. El último está un poco más lejos, un poquito más lejos del centro de ese brote, pero está en el mismo grupo. Y luego tenemos 8 brotes en Villaescusa de Haro, en Cuenca. Está un poco más al norte, en el centro de España, que se encuentra en la provincia de Cuenca de la región de Castilla-La Mancha. Bien, estos 2 grupos son distintos en cuanto al tipo de explotaciones que hay allí, la gestión de las explotaciones y de los rebaños. Por ejemplo, en cuanto a Granada y Almería, tenemos 12 en Granada y 1 en Almería, como dijimos antes. El censo total en este área, en estos focos, es de 2.720 ovejas y 123 cabras, todos ellos en explotaciones de cría para la producción de carne. Es decir, pertenecen a centros de engorde para el consumo de carne. Y esta zona creada para unificar este grupo representa 185 explotaciones, 32 en la zona de protección y 153 en la zona de vigilancia. En total, tenemos un censo de animales susceptibles de 48.588. Es en total. En general son explotaciones más pequeñas, menos profesionalizadas, con actividades de pastoreo al aire libre que han llevado a la contaminación de los pastos, los camiones, etcétera. Y eso hace que el control sea más difícil. Este grupo sigue activo, esta zona sigue activa, estamos detectando nuevos focos, nuevos brotes en las últimas semanas y seguimos investigando y aumentando los controles, etcétera. Sobre todo con la dificultad y el desafío de gestionar el riesgo asociado a la contaminación de estos pastos al principio del brote. En el área de Cuenca la situación es distinta. Ha habido 8 brotes en Villaescusa de Haro, con un censo total en este grupo de
A ver, hay menos brotes, pero muchísimos más animales porque son explotaciones mucho más grandes de ganadería intensiva para la producción de carne, perdón, de leche y tenemos muchísimos animales. Y la primera detección se dio y hay en torno a 27.529 ovejas en estos brotes. Todas las explotaciones pertenecen a 2 dueños, es decir, que tenemos 2 unidades epidemiológicas porque estos propietarios comparten a los veterinarios, al personal, la maquinaria, etcétera. Así que sabíamos desde el principio que ya había una conexión con todas esas granjas. Así que todos estaban bajo control oficial y vigilancia y al final, poquito a poco, todas ellas han sido afectadas por la enfermedad y se ha confirmado que tenían que empezar la eliminación. Y tenemos un total de 17 explotaciones con un censo total de 41.739 animales. Y como decía, son explotaciones intensivas, centros de concentración, unidad de engorde, es decir, que no hay pastoreo y eso es muy importante porque ese es uno de los motivos por los que sabíamos que este área sería más fácil de controlar y sería más fácil de controlar la propagación de la enfermedad. Por lo tanto, el grupo en este caso es estable, este clúster es estable. Y aquí tenemos una tabla resumen con toda la información que mostrábamos antes, con el número total de brotes que hemos detectado en España hasta ahora, a día de hoy. Tenemos la prevalencia clínica, la media es 4,69%, con un máximo de 26, un mínimo de 0,03 y de 15. Y, por supuesto, todas las lesiones más antiguas en rebaños con mayor prevalencia clínica de la enfermedad han tenido más tiempo de desarrollarse y producir ese tipo de lesiones. Había un mayor riesgo de transmisión por lesiones necróticas y por costras, como pueden imaginar, cuando los animales tienen costras y tienen ese tipo de lesiones, esas costras se caen al suelo y el virus puede sobrevivir en el suelo durante muchos meses. Así que esto ha sucedido ya en 3 de los brotes, en los brotes 1, 13, 18. Así que hemos tenido que controlar de cerca los lugares donde estos animales estaban pastando en las semanas anteriores. Ha sido muy importante y es lo que hemos tratado de hacer. Hemos tratado de controlar poquito a poco esas zonas y no es fácil porque a veces depende de las condiciones y a veces eh, hemos proporcionado a los ganaderos pienso para que puedan dar de comer al ganado estabilizado sin salir a los prados. Y aquí podemos ver las tablas y los resultados y como pueden ver priorizamos la rapidez del diagnóstico y la confirmación de la enfermedad. Entonces hemos tomado, en el caso de síntomas claros y signos clínicos claros, hemos tomado muestras de distintos animales para una confirmación rápida y controlar la enfermedad en estos brotes. Ahora mismo estamos estudiando, estamos tratando de tomar de los nuevos brotes información para tener resultados estadísticos suficientes, por eso estamos haciendo un muestreo para entender realmente cómo se comporta el virus en las zonas afectadas. Entonces, la primera muestra que se aisló era una cepa de viruela ovina caprina y era una cepa de campo, no era una cepa de vacuna y el 19 se confirmó y inmediatamente se le mandó a Cienzano al laboratorio de referencia para su secuenciación y la información que nos enviaron después de las actividades de secuenciación fue que está ligado a una cepa que circulaba en Marruecos en 2014 y en Egipto en 2018 y en Turquía tan lejos como 1970. Así que no es muy aclarador, como pueden ver, y no hemos podido sacar ninguna conclusión clara de esa secuenciación del virus. Así que si consideramos ahora
los hallazgos clínicos y cómo se describe la enfermedad en OMSA, es decir, la Organización Mundial de la Salud Animal. Vemos que el periodo de incubación es de 4 a 14 días, pero en España parece que tenemos un periodo de incubación más largo, es decir, que sería en el tramo más largo de ese periodo de incubación, sería de 10 a 14 días, es más plausible. Y la viruela ovina y viruela caprina se caracterizan por presentar nódulos cutáneos y pero en manual no hemos visto mucha mortalidad en los brotes. Es verdad que la mayoría han sido detectadas en áreas en las que no se ha podido aumentar se ha visto a tiempo y las cabras no se ven afectadas, no se ven tan afectadas como las ovejas. Y también otra cosa que se dice en el manual OMSA es que las razas europeas de ovejas pueden morir de infección aguda ante el desarrollo de las lesiones cutáneas, pero en España no hemos visto esos casos, no hemos visto casos agudos. Puede que haya pasado en algunos animales al principio, pero en cualquier caso nada muy impresionante hemos visto. Así que tiene que haber una detección pasiva por parte del ganadero. Tenemos que monitorizar los animales, tenemos que mirarles con cuidado para poder detectar la enfermedad. Y en España la presentación de la evolución se ve de forma típica, es un poco siguiendo el manual de OMSA. Así que mostramos aquí algunos de los síntomas, algunos de los hallazgos clínicos que encontramos en los brotes en España. Y estos son en las fases principales, es decir, lesiones cutáneas, máculas y pápulas rojizas, 14 días de incubación más 2 o 5 días hasta el desarrollo de lesiones. Normalmente la zona más afectada es más fácil de comprobar. Esto es típico en la presentación de los signos clínicos y los detalles es normalmente bajo la cola y eso hace que sea más fácil la inspección de los animales. A las 24 horas de la aparición de las pápulas generalizadas, los animales afectados desarrollan rinitis, conjuntivitis y un aumento del tamaño de todos los ganglios linfáticos y sobre todo los que están en las escápulas, son los más fáciles de detectar. Y después, la enfermedad o las lesiones clínicas pueden evolucionar, se convierten al final en lesiones necróticas, son más infecciosas. Estas costras pueden mantener el virus durante meses, es decir, 14 días de incubación más 2, 5 días hasta que tenemos las lesiones iniciales y luego 5 o 10 días para desarrollar las costras. Así que vemos estos hallazgos clínicos y cuando vemos estos signos es que la enfermedad ya lleva un mes en la explotación ganadera y esto es muy importante para la investigación. Y ahora información importante acerca de la epidemiología de esta viruela ovina y caprina en España. Tiene una presentación no explosiva, pocos animales se infectan desde el prado. Desde el prado normalmente es una transmisión lenta dentro del rebaño y es clínicamente evidente después de un mes de la infección y esto es muy importante para la investigación. Estamos viendo en España ahora mismo esta situación, la mortalidad tampoco es que sea muy alta, es progresiva pero no es muy evidente. Y la transmisión indirecta es el principal desafío, como decía, porque hay una contaminación de los pastos comunes y de los campos y las pistas y dado que los animales tienen costras, etcétera, y otras lesiones pueden de alguna forma hacer que esta enfermedad tan transmisiva se quede en esos caminos. Y luego, no tienen un papel muy importante los vectores mecánicos o voladores y las cabras no son muy susceptibles de la infección o de la enfermedad clínica. Y el origen posible de la enfermedad todavía es desconocido, seguimos investigando. La cepa de campo relacionada filogenéticamente con las aisladas en Marruecos, Turquía y Egipto hace muchísimo tiempo, es decir, que no nos aclara mucho la situación.
Lo más plausible es que los trabajadores con su ropa sucia de países norteafricanos endémicos que vienen a España y trabajan en explotaciones de vino sean quienes lo hayan transmitido. Esa es nuestra teoría, pero no tenemos realmente pruebas claras. Otras vías posibles, en orden de verosimilitud, es la venta directa y legal de animales en torno a la fiesta musulmana del 10 de julio. Las personas del norte de África van a las granjas para escoger a los animales y, por supuesto, si sus coches no están limpios, no están desinfectados, puede ser. Y es verdad que tenemos un protocolo establecido para los vehículos que van a África y vuelven a España. Pasamos por un protocolo de inspección por el riesgo de la fiebre aftosa, porque como saben que el riesgo de la fiebre aftosa lleva mucho tiempo presente. Así que como conclusiones diría que ahora hay 21 focos confirmados, hasta el momento 2 clústeres, Cuenca y Granada. Granada, por supuesto, se ha visto aumentado con otro foco que está un poquito más lejos del centro de este clúster, que está en Almería, pero aún así está ligado al mismo clúster con los mismos factores de riesgo que el clúster de Granada. Están ligados estos 2 clústeres epidemiológicamente, pero como decíamos al principio, había un movimiento de animales y tenemos una idea clara de que este área o que el clúster de Cuenca puede haberse infectado desde el principio porque vimos movimiento de Granada a Cuenca esos días y no hay movimiento hacia otros Estados miembros europeos. El clúster de Cuenca está estable ahora mismo, sin nuevos brotes. Vamos a poder acabar con las restricciones muy pronto, porque sabemos que en este área no hay riesgo de copastoreo, porque son explotaciones de ganadería intensiva, por lo tanto los animales no salen de los establos y por eso la gestión de la enfermedad es más fácil. En cambio, el clúster de Granada sigue activo con nuevos focos cada pocos días, probablemente asociado al incumplimiento esporádico de la prohibición de pastoreo al aire libre. Ha sido muy difícil de implementar porque son zonas muy remotas. Estamos coordinándonos con la policía y dando también ayudas a los granjeros para evitar que saquen a los animales de las granjas para que los alimenten dentro de los establos. Estamos haciendo muchas campañas de concienciación en la zona con estos granjeros para que entiendan la importancia de mantener a sus animales dentro de los establos para evitar riesgos innecesarios. Y el origen del virus sigue siendo desconocido. Hay algunas hipótesis plausibles, como mencionaba antes, estamos trabajando en ello, pero pensamos que puede ser que sean los trabajadores temporales que vienen a la zona, pero no tenemos unas evidencias claras, así que la investigación tiene que continuar. Los signos clínicos típicos que se hacen evidentes en términos de números de animales afectados después de 3 o 4 semanas de la infección en el rebaño es muy importante que tengamos una observación cercana de los animales y que informemos a los servicios veterinarios oficiales de cualquier indicio para poder establecer esquemas de vigilancia. Uno de los principales retos es el de la contaminación de los pastos comunes de los campos de pastoreo, donde los virus pueden sobrevivir durante meses. Se ha demostrado que el virus puede estar vivo y puede infectar en esas condiciones durante unos 6 meses. Así que estamos viendo cómo podemos asegurarnos de que estos pastos, estos caminos, no se utilicen y que no tengan virus viables hasta que no sea el caso no podemos levantar las restricciones en el área. No es fácil, pero durante mucho tiempo vamos a tener que restringir la salida de los animales. Yo creo que hasta principios de año por lo menos no podremos. Tenemos que establecer algún procedimiento para que no haya nuevas infecciones. Y la bioseguridad es primordial a todos los niveles, en las granjas, los vehículos y los equipos de campo. Y estas son las conclusiones que quería compartir con ustedes, así que con esto termino mi presentación y les agradezco su atención. Tendremos oportunidad de hablar sobre este tema y responder a sus preguntas o sus comentarios si es que tienen alguno durante el taller. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Germán. Y ahora sí que contamos con tiempo para responder algunas de las preguntas que hay en el chat, así que me parece que a lo mejor podríamos revisar algunas de las preguntas antes de terminar la reunión. La primera pregunta que me gustaría plantear es la siguiente. Estamos hablando de España ahora y tenemos una pregunta. Las explotaciones mixtas de ovejas y cabras, ¿las dos especies se contagian? Germán, no sé si quizás podría responder a la pregunta, podría tratar de responder a la pregunta. Sí, bueno, hablo en castellano, creo que estoy bien en el Spanish Channel. Bueno, primero, por supuesto, que no lo he dicho durante mi presentación, pero me gustaría agradecer a los servicios veterinarios oficiales de Andalucía por todo el trabajo extraordinario que están haciendo. Ahora mismo un foco se sacrifican tanto ovejas como cabras, porque las cabras sí que son susceptibles, lo único que no manifiestan claramente la sintomatología clínica y es verdad que se diagnostica un poco más complicado. Parece ser que la infección podrían ser menos susceptibles a lo mejor a la infección, pero ahora mismo el sacrificio es de ambas especies en las explotaciones mixtas. Thank you very much. And well, for the case Muchísimas gracias. Y eso es también lo que hicimos en el este de Europa. Ambas especies estaban siendo sacrificadas para evitar el riesgo de contacto. Y no hemos visto viruela caprina in situ, pero aún así incluíamos a las cabras en el sacrificio. Otra pregunta. ¿Podemos hacer algún comentario sobre la supervivencia del virus en las salas a temperatura ambiente, así como los vectores de transmisión? Quizás esta es una pregunta para el laboratorio de referencia europeo. Sí, quizás puedo tratar de responder a la pregunta acerca de si hay evidencia al respecto. Bueno, pues la supervivencia de las costras. Lo que podemos ver de la literatura es que hay algunos informes que hablan de costras y dicen que las costras contienen muchos virus y que pueden mantenerse infecciosas durante mucho tiempo. Pero la verdad es que se dice que puede ser hasta 6 meses. No sé si alguien ha visto informes en los que digan que sea mayor el periodo. Y luego, en cuanto a la transmisión por vectores, parece también que se ha descrito en la literatura que se puede transmitir de forma mecánica, pero no es el principal vector de transmisión, suele ser más bien por contacto directo. En otros virus, como puede ser la fiebre aftosa, sí que se puede hacer mecánico, pero no suele ser el caso con la viruela, aunque puede tener un rol menor, no es el principal. Y ahora una pregunta que acaba de aparecer. ¿Cuál podría...? A ver, perdón, pero ¿qué se puede hacer con los pastos? A esa es difícil de responder. Bueno, pues lo que hay que hacer es dejarles vacíos durante tanto tiempo como sea posible sin que entren ovejas. A lo mejor Germán puede responder a la pregunta, pero no se puede que se puedan utilizar, no sé, para plantar vegetales o verduras, no lo sé, durante el periodo de barbecho, por así decirlo. No sé si Germán tiene más A respuestas. ver, en esta zona lo que sí sabemos es que es una zona bastante árida. El invierno y las lluvias siempre son malas para estas cosas, pero también son zonas muchas de cultivo, por lo cual se someten a labores, a labranza, para sembrar cultivos de invierno. Entonces, en esas condiciones, pues creemos que la supervivencia igual es un poco menor. Lo que pasa que también la problemática de que una vez que levantas las restricciones los animales puedan salir a pastar y vuelvan a reinfectarse y volvamos a tener focos, pues estas dos cosas hay que valorarlas. Desde luego, esto, claro, tendremos que hacerlo en coordinación con los servicios veterinarios oficiales de Andalucía, que son los que conocen la zona y están a pie de terreno. Pero bueno, en principio, de momento, como digo, lo principal ahora mismo es estabilizar, que no aparezcan focos y luego ya gestionaremos el tema de los pastos, que desde luego pues habrá que gestionar de una forma muy cuidadosa para evitar que reaparezca la enfermedad, lo cual sería muy, muy malo, ¿no? No tengo una respuesta clara ahora de una fecha exacta ni...
Thank you, Herman. Thank you very much. And it's really complicated question. Muchísimas gracias, Germán. Es que es una pregunta muy, muy difícil. Y a lo mejor ahora deberíamos hablar de la estrategia mediante la cual mantenemos a raya el virus. ¿Y qué pasa con la vida silvestre? Pues como lo he dicho antes, hay muy poquitos datos en la literatura al respecto de la fauna silvestre. No sabemos cuál es la persistencia de la infección, así que no puedo decir gran cosa al respecto. Simplemente puedo decir que para las cabras sí que dicen que hay algunas especies caprinas silvestres que se infectan, pero el virus suele estar en las costras, en el entorno, y es una forma importante de transmisión, la de las costras. Esa es la que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tratar de controlar. Muy bien, muchísimas gracias, Nick. Y la última pregunta que también se planteó durante la sesión abierta. Por ejemplo, ¿compartir las máquinas para esquilar puede representar un riesgo de transmisión? Sí, esa pregunta la hemos recibido antes y hablamos de ello y parece que sí que es muy importante porque sabemos que el virus puede encontrarse en las lesiones y si utilizamos las máquinas de esquilar, esa máquina se puede infectar con las lesiones y si vamos a la siguiente, granja con esa misma máquina podemos obviamente hacer una propagación del virus, pero no solamente la máquina, sino también el trabajador que se ha encargado del esquilado. Y todo eso se tiene que controlar. La bioseguridad es muy importante, el contacto de granja a granja. Muchísimas gracias. Y bueno, yo sugeriría que cerremos la reunión y para el resto de las preguntas podemos responder por correo electrónico. Creo que las que eran más interesantes con respecto al origen o la introducción del virus a España ya han sido abordadas en la presentación de Germán. Y en cuanto a otras preguntas, sí, por supuesto, vamos a proporcionar la grabación tanto en inglés como en español para este evento y estará disponible para todo el mundo. Y me gustaría agradecerles a todos por haberse conectado y por haber estado hoy aquí presentes. Gracias por escuchar, por escuchar la charla y muchísimas gracias a Nick, a Germán por sus presentaciones, pero también a Chris de Klerk, quien nos ha dado todo su apoyo en la preparación de esta reunión, pero no solamente para esta reunión. Y también me gustaría agradecer en especial a la Comisión Europea por su apoyo y también me gustaría agradecer el trabajo del equipo EUFMD, Rodrigo, Silvia Epps y Filippo por su trabajo que realmente han hecho que este evento fuese posible y que contásemos con tantísimos participantes y estoy seguro de que eso se debe a los esfuerzos realizados por ellos. Así que muchísimas gracias de nuevo y estoy deseando poder volverles a ver pronto.